En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la bienvenida en primera instancia a nuestra visita, don Claudio Castillo, la subsecretaria, sus asesores jurídicos, a los senadores Osandón y Matías Walker, y le damos también la palabra a la Secretaría para que vea el tema de la cuenta y luego damos inicio ya a la exposición de Más Niñez y luego ya empezamos a votar este proyecto. Gracias, señora presidenta. En la cuenta llegó una comunicación del analista jurídico de la Fundación San Carlos de Maipo, señor Nicolás Porcela Aldana, en la que solicita participar de la sesión temática que organizará la comisión. Eso sería en materia de cuenta, señora presidenta. En ese contexto, tal como lo estamos haciendo ahora, si les parece, hacemos una propuesta de escuchar al expositor al inicio de la próxima sesión. Le damos alrededor de 15 minutos y luego comenzamos a votar. Explicarle a los senadores que, tal como lo hemos hecho anteriormente con otro proyecto, una vez escuchado al expositor, le vamos a dar la palabra a la subsecretaria para que dé cuenta del trabajo de la Secretaría Técnica o a su asesor jurídico o asesores, el trabajo que han estado haciendo nuestros asesores con el Ejecutivo respecto a este proyecto de armonización. Entonces, sin más, le damos la palabra a don Claudio Castillo. Muchas gracias, senadora, por su intermedio saludar a los senadores Osandón y Walker y a la subsecretaria y el equipo que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que yo llevo algunos días en este cargo y en términos de lo que implica este proyecto de ley de armonización y que, como daba cuenta la subsecretaria en sesiones previas, nos permite armonizar lo que tiene que ver con el subsistema de protección especializada, dado que la ley del servicio es previa a la ley de garantías. Tenemos el desafío de cómo, desde la perspectiva de un modelo de garantía de la niñez, nosotros implementamos lo que la ley nos mandata. Y de ahí que es muy relevante que en esta armonización, vista de una manera bien integral, podamos considerar aquellos aspectos que tienen impacto en el servicio, por ejemplo, lo que tiene que ver con todo el ciclo de trabajo con los colaboradores en términos de la supervisión, la asistencia técnica, la fiscalización y la sanción, y tener el rol de la Subsecretaría de la Niñez con total claridad respecto de lo que corresponde a la administración directa y también respecto de los colaboradores acreditados, que son los que entregan la mayor parte de los servicios que nosotros damos. Lo otro de los aspectos relevantes que quisiera destacar tiene que ver con, a partir de la implementación desde octubre del año pasado de la puerta de entrada al servicio, que es el diagnóstico clínico especializado, cómo este proyecto de ley se hace cargo de mejorar ese aspecto, no solo en términos de precisar el vocablo clínico, sino también de mirarlo de manera integral y hacerlo pertinente con la oferta posterior de servicio. Hoy día el plan de intervención individual se hace a sugerencia, propuesta del diagnóstico clínico especializado, muchas gracias. En este modelo que se está proponiendo para la armonización es parte del plan de trabajo y el plan de intervención lo hace después el equipo a cargo de la intervención propiamente tal. Eso es un elemento que a partir de la experiencia desde octubre del año pasado que nosotros estamos implementando el diagnóstico clínico especializado, nos ha permitido en un trabajo conjunto con la subsecretaría proponer esta mejora en términos del flujo. Hay aspectos bien relevantes también en términos de las intervenciones ambulatorias de reparación. Nosotros tenemos 5 líneas de intervención. Esta era la única que la ley no precisaba en detalle de qué se trataba y lo que viene a hacer el proyecto de ley es a establecer el detalle del marco programático en el cual se tiene que implementar, lo que además nos da a nosotros un marco también de trabajo para las definiciones de las orientaciones técnicas. Por lo tanto, este trabajo de armonización nos va a permitir como servicio poder especificar algunos aspectos que en el marco de las 3 leyes, las de subvenciones, la del servicio y la ley de garantías, habían quedado con algún tipo de zonas grises y por lo tanto nosotros creemos que este es un espacio también de mejora para nosotros poder responder de una mejor manera a la demanda.
Habiendo dicho lo anterior, senadora, quisiera señalar que parte de los desafíos que tiene el servicio tiene que ver con responder a una demanda que es creciente en el tiempo. Llama la atención porque el aumento en términos de las derivaciones al servicio ha sido creciente desde su creación en los últimos 3 años, y los últimos meses lo que tenemos es que ingresan mensualmente al servicio más niños de los que nacen en el país. Sí, en el mes de agosto fueron alrededor de 17.000 en agosto, 20.000 en julio. Entonces tenemos un desafío que nos va más allá de lo que pueda hacer el servicio, que tiene que responder de la mejor manera, pero hay un desafío que con la subsecretaria también lo hemos conversado en términos de una mirada más integral desde la prevención, de cómo instalamos el modelo de garantías y de protección integral de una manera relevante. Entonces, el esfuerzo del servicio es poder responder a esta demanda creciente de servicios, y por lo tanto uno de los primeros desafíos que hemos acordado con la ministra, la subsecretaria, por instrucción del presidente también, tiene que ser responder a las urgencias, en términos de las listas de espera, en términos de las largas permanencias, que es parte del fenómeno de las listas de espera, ¿no? Es cuando niños, niñas y adolescentes que deberían estar en una oferta programática de 18 meses o 24 meses terminan más tiempo en el servicio porque el mecanismo de egreso se transforma en un mecanismo más complejo, más lento y no necesariamente salen en los tiempos que estima la intervención programática. Por cierto que para ello hay algunas definiciones de gestión y estamos trabajando en un modelo de gestión que nos permita aprovechar de mejor manera la red proteccional que tenemos, tanto de la administración directa como de los organismos colaboradores. En la región de Coquimbo, por ejemplo, senador, solo tenemos organismos colaboradores. De esa manera poder también responder a este desafío de mayor demanda del cuidado alternativo. Lo prioritario para nosotros es poder implementar el modelo de acogimiento familiar, familias de acogida, y si en el año 2007 1 de cada 10 niños que estaban en el sistema de cuidado alternativo estaba en residencias, hoy día tenemos que son 4 de cada 10 porque los otros 6 están en un sistema alternativo de acogimiento familiar por familias de acogida extensa o familias de acogida externas. Y por lo tanto ahí tenemos el desafío de poder seguir implementando. La región de Coquimbo partió con un plan piloto y se ha ido implementando en otras regiones. En la región de la Araucanía tenemos un avance muy significativo en materia de acogimiento familiar. En la región del Biobío es una región que ha avanzado muchísimo, donde hay 400 niños en residencia y más de 1.000 en acogimiento familiar, que ese es el desafío hacia donde tenemos que ir avanzando. Es una consulta, por dado supuesto, que es muy senadora. interesante y probablemente lo vamos a tener que invitar de nuevo, pero en total, ¿cuántos son los niños? Porque usted hablaba de 17.000 en agosto, 20.000 en julio. Mensualmente nosotros atendemos más de 130.000 niños, esa es la atención global. A nivel país. A nivel país. A nivel del cuidado alternativo tenemos alrededor de 4.000 en residencias y alrededor de 9.000 en familias de acogida. El resto está en programas ambulatorios, están en diagnóstico y los programas ambulatorios que implementa el servicio. Gracias. Por supuesto que otro de los grandes desafíos que tenemos como servicio es poder implementar esta transformación, este cambio de modelo que implicó la creación del servicio. Hay una nueva oferta que está en la ley, que está 5 líneas de acción más su bajada programática. Y estamos en ese proceso de ajuste y de implementación a nivel nacional para poder hacer las licitaciones y poder aumentar el proceso de provisión a través de licitación y no de contrato directo. Y ahí es donde estamos trabajando para poder incorporar una mirada mucho más integral desde los territorios. Cómo ver los territorios en su conjunto, integralmente, de manera que la respuesta no esté centrada en los proyectos, sino esté centrada en los niños y su familia y cómo se organiza la respuesta programática desde esa lógica.
Nosotros esperamos, con el presupuesto del año 2020-2025, empezar a hacer ese tipo de transformaciones en materia, no solo desde la oferta, las orientaciones técnicas, sino en la forma en que se implementa en los territorios, de manera de poder cubrir territorios de una manera mucho más integral, evitando idealmente también los traslados de las propias familias, que en algunos lugares tienen que trasladarse cientos de kilómetros hacia las capitales regionales o hacia los lugares donde se entregan los servicios. Por tanto, ahí tenemos un desafío en términos de un modelo de gestión integrada de estos servicios proteccionales en los territorios. En la misma línea, junto con trabajar con la administración directa, que es una parte menor de lo que nosotros proveemos, está el trabajo colaborativo con los organismos colaboradores acreditados. Ahí hay un trabajo que se ha venido haciendo en términos de la asistencia técnica, la transferencia, no solo la supervisión, sino también el apoyo hacia los organismos colaboradores, que ellos han planteado también algunas sugerencias respecto a algunas mejoras en los esquemas de mecanismos de pago u otras, que nosotros estamos muy llanos a escucharlo y poder trabajar también con ellos. Digamos, hay un esfuerzo significativo que ha hecho el Estado de Chile en materia de los mecanismos de pago, que nosotros le llamamos el reglamento de pagos número 2, que incorporó un ajuste en materia de el monto que se subsidia mensualmente. Y por lo tanto ahí tenemos un trabajo de diálogo y de aprendizajes con ellos también muy relevante. Por cierto que una dificultad que vemos es que hay colaboradores que les complica mucho el trabajo con adolescentes, por ejemplo, donde estamos teniendo alguna dificultad para que los organismos colaboradores se mantengan con esas prestaciones. Estamos nosotros disponibles, yo ya tuve algunas reuniones con ellos para ofrecerles colaboración, para que ellos puedan seguir prestando los servicios. Por supuesto que además hay algunos desafíos que cuando se diseñó el servicio no estaban necesariamente tan detallados como los conocemos ahora. Tenemos dificultades obviamente con problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes, que ahí hay un trabajo fuerte que se está haciendo con el Ministerio de Salud, también con Senda en términos del consumo problemático de alcohol y drogas, y está el tema de la simultaneidad, que aunque es un porcentaje menor, genera impacto en el trabajo de los equipos y las propias intervenciones. Estamos hablando que alrededor del 4% del total de niños, niñas y adolescentes que nosotros atendemos están simultáneamente en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Es un grupo menor, pero que requiere un esfuerzo especializado de respuesta. Y por supuesto también, y el senador Osandón lo conoce muy bien, tiene que ver cómo nosotros también cumplimos un rol relevante en materia de evitar trayectorias transgresoras de ley asociadas a la nueva criminalidad y la explotación de niños, niñas y adolescentes. Nosotros obviamente tenemos un desafío de coordinación permanente con las policías, con el Ministerio Público, en materia de aplicar protocolos de detección temprana de conductas que puedan dar cuenta de explotación y también de contacto criminológico. Por lo tanto, hay un trabajo que nosotros vamos a profundizar. Hay algunas regiones en particular en las que tenemos algunas dificultades específicas. En la región de Arica y Parinacota tenemos algunas dificultades muy puntuales asociadas a algunas características de los niños y adolescentes que nosotros atendemos en esa región, por ser una región de la frontera norte, donde hay movilidad humana forzada en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ahí tenemos algunos desafíos también muy relevantes. Y por cierto que hay ciertas poblaciones que son de especial vulnerabilidad para nosotros. La trata de personas asociada a niños y adolescentes es de especial preocupación, la activación de todas las prestaciones de apoyo a las víctimas. También tenemos explotación laboral, es un tema que no necesariamente siempre se discute, pero tenemos sobre todo en el caso de adolescentes, explotación laboral en ciertas industrias.
Tenemos obviamente los desafíos que implica la población migrante reciente en el país, sobre todo en los casos cuando hay niños, niñas y adolescentes no acompañados. Los desafíos en materia del derecho a la identidad, de acceso a ciertos servicios, nos demandan respuestas diferenciadas en ciertos territorios del país. Senadora, yo no me quisiera extender más allá de decir que, como usted puede ver, hay múltiples desafíos que tiene este servicio. La ley de armonización nos va a permitir de mejor manera responder en aquellos espacios en el que quedaban algunos grises para una mejor respuesta, y por supuesto también tenemos una serie de medidas de gestión que vamos a poder ir compartiendo en las próximas semanas y meses para implementar los ajustes. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo su exposición. Ha pedido la palabra el senador Walker. Senador Osandón, ¿usted va a pedir la palabra? Después yo igual le voy a hacer unas consultas, pero tengo una propuesta ahí porque el tema es como muy relevante. Ya, muy bien. Senador. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias al senador Osandón por su confianza. Oye, yo muy brevemente, porque sé que la idea es entrar cuanto antes a poder revisar las indicaciones y poder despachar esta ley de armonización, cuya relevancia ha graficado muy bien el nuevo director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Me alegro mucho que podamos tener director titular, porque los desafíos son enormes. Yo tengo una pregunta que sé que es difícil, pero, a ver, yo sé que a partir de la ley de garantías y a partir de la ley que creó el Servicio Mejor Niñez, hemos tendido y hemos buscado la desinstitucionalización y que los niños estén cada día menos en residencia y que puedan estar cada vez más con una familia, ¿no es cierto? Ya sea la familia de origen o una familia de acogida, una familia acogida de emergencia. A ver, yo noté que de los 130.000 niños que está atendiendo el servicio en todo el país, hay 4.000 en residencias y 9.000 en familias de acogida, y el resto en programas ambulatorios, ¿no es cierto? ¿Cuál es la brecha y cómo debiéramos, entendiendo que ha habido una evolución y un cambio positivo y cada vez hay más niños en familias de acogida, en qué horizonte de tiempo esos 4.000 que están en residencia, de acuerdo a las metas del servicio, podríamos buscar que terminen en una familia de acogida y no en una residencia? No sé si, me imagino que es un propósito del servicio y buscarle que cada vez haya menos niños en residencia, ¿no? Salvo lo que sea estrictamente necesario. Tiene que ver también con la nueva ley de adopción que acaba de despachar esta comisión. Pero ¿cuál deberá ser el plazo, y si es una meta o no, que esos niños no sigan en nueva residencia y terminen con una familia? Gracias, presidente. Bueno, yo parecía la pregunta. Yo lo primero es que le quiero proponer a los senadores la posibilidad de poder pedirle al director algo más, con más detalle, que pudiera hacer un análisis región por región, que pudiera traernos algo un poquito más detallado. Agradezco mucho porque lo que se le pidió era algo más que nada en función del proyecto que estamos viendo, pero creo que dada la importancia que tiene, hay muchas preguntas y no las vamos a poder responder hoy. Yo, además de la pregunta que hizo el senador Walker, es que justamente tenemos 117.000 personas de sistema ambulatorio. De esas personas son sistema ambulatorio porque no requieren residencias o familias de acogida, o porque efectivamente no hay más cupo. Esa sería mi primera pregunta. La segunda, cuando hay problemas de drogas y de dependencia, y por otro lado hay situaciones de problemas de salud mental graves, por ejemplo, porque sabemos que el sistema de hospitalización es para crisis agudas, pero no hay centros, digamos, especializados públicos que permitieran, digamos, un acompañamiento de larga estadía. Entonces ahí sirve la familia acogida
falta o definitivamente no existen las condiciones para el resguardo de esas personas. Entonces, por eso es que yo creo que no vamos a poder cerrar el tema hoy día. Así que nos responde lo que pueda, pero creo que estos temas son muy, muy relevantes, porque claro, cuando usted nos plantea que hay en julio un ingreso de 20.000 y en agosto 17.000, me gustaría también saber el por qué, ¿no? Porque hay motivos detrás y que no los vamos a poder ver hoy, pero que son muy relevantes para esta comisión. Muy relevantes. O sea, es muchos niños. O sea, si hiciéramos un promedio de 15.000 solamente anual por mes, por 12 meses estamos hablando de un número enorme. Ustedes deben tener estadísticas de los motivos por los cuales ingresan, si son derivados de los colegios, derivados de las propias familias, de un tercero. Entonces hay tanto detalle que es necesario entender, porque finalmente todos los proyectos de ley que llegan a esta comisión tienen que ver con ir disminuyendo, por un lado, las causas de esto y por otro lado, obviamente, hacernos cargo como Estado, cómo disminuimos este efecto complejo que se está produciendo en la familia, que está abordando el Estado como puede, con diversas leyes que además están todavía en proceso, porque esa es la realidad. Así que eso solamente, y pedirle si tuviera la voluntad de poder nosotros invitarlo para una próxima sesión. Usted nos dice si requiere un mes para prepararse, 15 días, lo que usted determine, y la Secretaría lo estaría llamando para invitarlo con más tiempo. Gracias. Muchas gracias, senadora. Sí, por supuesto, total disponibilidad para poder compartir esta información de contexto respecto del desempeño de la protección especializada, del subsistema de protección especializada. Quisiera partir, digamos, señalando de que las derivaciones al servicio son de los tribunales de familia con competencia en lo contencioso de familia. Desde el 22 de agosto, además, se incorporaron las derivaciones en la protección administrativa de las oficinas locales de niñez, por lo tanto, también ese es un cambio bien sustantivo en materia de la respuesta orgánica del Estado de Chile a la mirada sobre la protección integral de la niñez. Y algo que hemos estado monitoreando con la subsecretaria, con el equipo, donde se está haciendo las derivaciones desde las OLN, pero las derivaciones son desde los tribunales de familia principalmente, o los tribunales que abordan estos temas donde no hay tribunales de familia. Y en ese sentido, senadora, bueno, respecto a lo que, por su intermedio, lo que nos pregunta el senador Walker, es muy difícil estimar cuándo, dado que hemos tenido una evolución al alza que está más allá de las proyecciones iniciales que se tenían con la implementación del servicio. Entonces, lo que estamos trabajando internamente es poder ajustar la proyección de demanda de servicios asociados a este incremento. Porque cuando se hacen o se consideran todos los factores, no se necesariamente consideró este aumento tan relevante de las derivaciones. Eso tiene su lado positivo también, porque eso significa que los tribunales están confiando en el subsistema de protección especializada para que dé respuesta a las necesidades de estos niños y adolescentes y su familia. Y en ese sentido, en el caso de los menores de 4 años, nuestro mandato legal es avanzar siempre hacia el acogimiento familiar. Obviamente tenemos algunas circunstancias que lo hacen más complejo, un número reducido. Sin embargo, tenemos, y así lo hemos conversado con el Ministerio de Salud respecto a protocolizar bien la definición de abandono en los establecimientos hospitalarios. Hay un esfuerzo que hacen los propios equipos de salud de una revinculación, por ejemplo, cuando el abandono se produce en las maternidades. Y eso lo conversamos con el subsecretario para poder protocolizar y de manera de ganar días en ese proceso. Entre que obviamente se deriva el niño y se produce luego la asignación a una familia acogida, necesitamos algunas residencias de tránsito para evitar que ese niño pueda estar en un hospital, por ejemplo, y podamos tener algún tipo de respuesta intermedia. De ahí que va a ser muy difícil poder eliminarlos completamente. Por cierto, hay algunas necesidades especiales que tenemos, sobre todo de niños que tienen algunas características de salud particulares, que obviamente hacen que en algunos lugares del país tengamos una respuesta diferenciada. Nuestro objetivo es ir avanzando de manera decidida. El próximo año vamos a abrir en 7 nuevas unidades de evaluación formativa de familias de acogida, que
el proceso, y me voy a extender solo unos segundos, Presidenta, tiene que ver con que nosotros tenemos una campaña que se llama El Poder de Cuidar, las familias se inscriben, luego hay un contacto, inicia un proceso de entrevistas, de evaluación, de selección. La proyección internacional es entre que el 8 y el 10% de las familias que se inscriban terminan después efectivamente siendo parte del acogimiento. Nosotros tenemos un porcentaje entre el 5 y el 6%, y por lo tanto nuestro desafío es capturar más interesados, pero también facilitar el proceso para que sea exitoso en términos del acogimiento familiar, y hay regiones que lo han hecho muy bien y estamos aprendiendo de esa experiencia. Es tanto de administración directa como 3 colaboradores acreditados. Por lo tanto, el desafío que tenemos ahí, senador, no podría hoy día especificarle un plazo, pero está puesto como objetivo prioritario. Es un objetivo prioritario de gestión del servicio en aumentar la respuesta en materia de familia, y aquí necesitamos un cambio cultural también. Chile no tiene una cultura de acogimiento familiar histórica. Entonces necesitamos, como otros países, necesitamos ir avanzando hacia un modelo en que supere los mitos, los miedos de la familia, se generen facilidades. Muchas veces son familias que no tienen facilidades para poder acceder al acogimiento. Imagínense que de un día para otro llega un recién nacido a una familia, por lo tanto necesita también un proceso de acompañamiento, pero también de soporte. Y ahí tenemos el desafío, pero es prioritario, por su intermedio, Presidenta, senador Walker, trabajar en que cada vez sean menos los niños que estén en residencias de 0 a 3 años. Y respecto de lo ambulatorio, Presidenta, el modelo funciona que hoy día los tribunales y las oficinas locales de niñez derivan al servicio, ingresan a una fase de evaluación diagnóstica, que es parte de lo que el proyecto de ley de armonización también ajusta, y ahí se define hacia qué programa se deriva. Hay programas que son complementarios entre sí y por lo tanto se hace una asignación dependiendo de las necesidades de ese niño y su familia. Y en algunos casos, los casos extremos, se define la separación de la familia y pasa a el sistema de cuidado alternativo. Usted planteaba, Presidenta, 2 de los desafíos más relevantes que tenemos en términos de drogas y en términos de salud mental. Por cierto, los determinantes sociales de la salud dan cuenta de que los niños que nosotros atendemos como un servicio tienen además una mayor desprotección. Y por lo tanto nuestro desafío es cómo a través de Senda y de los servicios de salud podemos encontrar los cupos y la respuesta que se necesita. En los casos donde la red pública de salud no tiene capacidad de respuesta, nosotros como servicios tenemos autorización legal de contratar cupos externos. En general varía entre 30 a 40 los casos que tenemos en servicios externalizados por derivaciones terapéuticas que define un equipo de intervención, tanto por problemas de salud mental como por adicciones. Y ahí también tenemos un trabajo con Senda, que nosotros nos vamos a reunir esta semana para ver también algunos puntos del país donde tenemos algunos desafíos adicionales. Pero lo que sí hemos visto es que cada vez tenemos diagnósticos de consumo muy precoz, lo que impacta desde la perspectiva de la interrupción, pero también de la preparación de equipos. Lo que nos pasa en muchos lugares es que los equipos están preparados para atender más bien a mayores de 12 años y no a menores de 12 años. Entonces ahí tenemos un desafío también de poder tener equipos preparados para responder a necesidades en segunda infancia en materias bien complejas. Y ahí ese es un problema que es más bien estructural, porque nosotros podemos salir incluso a comprar estos servicios al sector privado y no necesariamente los hay. En esos casos, lo que hemos conversado con la subsecretaria, con el equipo, es poder diseñar una respuesta que tiene experiencia internacional, que es de apoyo de alta especialidad, que es un proceso de acompañamiento a las residencias o a la familia en su caso, y que vamos a estar probando este año
para ojalá el próximo año ya poder escalarlo si es que los indicadores de monitoreo dan cuenta de su éxito. Pero señalarle que estos temas son absolutamente prioritarios en términos de, ojalá, una respuesta temprana, una detección, pesquisa temprana e interrupción de trayectoria, junto con la interrupción de trayectorias también de conductas transgresoras de ley. Gracias, senadora. Muchísimas gracias a usted por todo lo que nos ha respondido. Vamos a estar comunicándonos para poder planificar una segunda conversación, porque la verdad es que todo lo que nos ha expuesto es de mayor relevancia e importancia para el país y para la niñez específicamente. Así que va a ser siempre bienvenido en esta comisión. Entonces ahora le damos la palabra a la subsecretaria para que, no sé si usted va a explicar o la asesoría jurídica, como usted determine, para dar inicio a la votación del proyecto. Muchas gracias, senadora. Solamente quiero tomar en consideración un elemento que señaló el director, que me parece que le da un contexto importante a la discusión y al análisis, para darle la palabra a Fernando, que pueda presentar el trabajo de la comisión técnica. Y es esta relación que es la que trata de perfeccionar la ley de garantía, que es la relación entre la protección universal y la protección especializada. Como señaló muy bien el director, el servicio de protección especializada es la institucionalidad para este subsistema dentro del sistema de garantías, ¿verdad?, que es para estos 135.000, 140.000, depende este es un flujo, ¿no? No es que los niños vayan siendo 135.000 todos los meses, sino que es un flujo de entrada y salida, ¿verdad? Hay niños que permanecen poco tiempo, otros que permanecen mucho tiempo. Precisamente el trabajo del servicio tiene que ver con la institucionalidad de este subsistema de protección especializada. Sin embargo, al ser un subsistema, depende también fuertemente de qué es lo que se haga en los otros subsistemas que tiene, digamos, el sistema de protección, entre ellos la protección universal y también todo el mecanismo de prevención y de promoción. La protección universal y los mecanismos de prevención y promoción es lo que se hace a nivel local con las oficinas locales de la niñez. Por lo tanto, el perfeccionamiento que estamos tratando y que se está planteando acá y que se toma, en mi opinión, sumamente bien con las observaciones y las indicaciones, muchas de las cuales son de los integrantes de la comisión, es que necesitamos que este flujo entre la protección universal y la protección especializada sea un flujo fluido, pero no solamente desde el punto de vista, digamos, de que las instituciones se relacionen mejor, sino que también fluido respecto a las necesidades de los niños. Y donde hay muchos actores que están interviniendo en esto. Entonces, la armonización de estos dos elementos es algo muy importante. Me quiero referir, por ejemplo, a las derivaciones crecientes al servicio. Eso debiera, por efectos de la implementación de la protección administrativa, esos flujos, si todos funcionamos en la misma dirección, debieran tender a bajar. Porque y eso seguramente cuando el director presente en otra sesión cuáles son las razones por las cuales los niños ingresan al sistema global, al sistema de protección especializada, nos vamos a dar cuenta que hay hoy día una cantidad de niños que ingresan al sistema de protección especializada vía los tribunales, que no necesariamente debieran ser parte del sistema de protección especializada porque tienen problemas, unas situaciones que pueden ser atendidas vía la protección universal, vía la OLN, a través del componente de gestión de casos. Entonces debiera, digamos, bajar en el tiempo, debiera bajar la demanda al sistema de parte de los tribunales de familia que se quedan solamente con aquellos casos de vulneraciones graves y con los casos de separación de los niños de su familia, y relativamente mantenerse la derivación de los niños desde la OLN por situaciones que son menos graves, ¿verdad?, y que no implican separación familiar. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, y eso es lo que hemos estado trabajando, estar atentos a este flujo de cómo el trabajo de las OLN debería disminuir la presión frente al servicio. Sin embargo, y esto es lo mismo que le pasa a los tribunales de familia, los casos que van a llegar ahí son casos de mucha mayor dificultad. Entonces el servicio tiene que progresivamente estar más equipado para casos de mucha mayor complejidad de la que ya tiene hoy día. O sea, la complejidad de los casos debiera tender a aumentar,
pero los casos debieran tender a disminuir, que es lo mismo que le va a pasar a los tribunales de familia y que algunos tribunales de familia ya lo están viendo, ¿verdad? Que les están llegando casos muchísimo más complejos y están no llegando los casos que se pueden atender digamos, desde el punto de vista de las OLN. Nosotros hoy día vamos a terminar el año con prácticamente 300 OLN funcionando, nos quedan las menos para el próximo año. Ya se inició, como bien decían antes, el 22 de agosto la protección administrativa, ha ido trabajándose bien. Tenemos algunos problemas con que se derivan los casos a diagnóstico clínico y no necesariamente se están atendiendo en la celeridad que necesitamos, pero simplemente quería, senadora, poner la importancia del proyecto de ley de armonización en esos términos. No se trata solamente de ajustar lenguaje, sino que también tiene que ver con tratar de asegurar, y por eso muchas indicaciones van en esa dirección, algunas de las cuales son de ustedes mismos, de tratar de asegurar que esta lógica sistémica funcione desde la perspectiva de los niños y no solamente desde la perspectiva de las instituciones. Entonces hay muchas indicaciones y muchos elementos que están tomados acá, haciendo uso de la experiencia que ya tiene el servicio y de la experiencia que ya estamos teniendo con las oficinas locales. Entonces, no es armonizar desde cero y desde la teoría, sino que estamos tratando de armonizar también de los casos desde la práctica, que por supuesto no dejan de sorprendernos, todos los días aparece un caso con mayores dificultades. Solamente voy a mencionar una: hay un incremento sumamente importante de los niños que hoy día nacen con adicciones, dado que sus madres son adictas, ¿verdad? Y que nacen con adicciones, ha aumentado el número de niños que nacen en esas condiciones en las maternidades, y eso significa todo un tratamiento completamente distinto y para el cual no estamos equipados, ¿cierto? Porque no tienen por qué permanecer en el hospital todo el tiempo, necesitan un tratamiento. Entonces hay problemas emergentes que empiezan a incrementarse y para lo cual el servicio y la subsecretaría en la materia que le corresponda tenemos que estar abiertos a tener estas modalidades como las que decía el director. O sea, la idea de que todos los niños vayan por definición menores de 3 años a una familia de acogida es una excelente idea, es una cosa que hay que tratar de fomentar y fortalecer. Sin embargo, hay razones prácticas por lo cual hace necesario que se generen estas pequeñas residencias de transición, porque los niños no pueden quedar en el aire ni pueden quedar hospitalizados, están en condiciones de salir, solo que no tienen la familia de acogida inmediatamente. Entonces, hay que abrirse a la posibilidad de tener algunas modalidades que no estuvieron previstas en la definición, digamos, en las definiciones del servicio. Entonces eso hace complejo el movimiento en esto, porque uno dice, ok, no estaba prevista esa residencia, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos como un arreglo a la que ya tenemos o se necesita definitivamente otra cosa, que es en el fondo la transitoriedad, ¿cierto? Pasa con las adopciones, los niños no son dados en adopción digamos inmediatamente, pasan días hasta que las cosas estén hechas, o sea, vamos necesitando modalidades que no están previstas en la ley del servicio, que tiene excelentes principios, pero que la realidad choca, ¿verdad?, con esta idea de que íbamos a tener muchas familias de acogida disponibles y que los niños iban a salir directamente de la maternidad a la familia de acogida. Esas cosas no necesariamente pasan de la manera en la que está prevista. Entonces, solamente quería, Presidenta, mencionar eso. Hay muchos otros temas, pero creo que es bueno, me parece que esto también ilustra bien la relación que tenemos que tener con los distintos subsistemas de este sistema más grande y por qué el proyecto de armonización es tan importante en el sentido de poder hacer una fluidez mejor pensando en los niños, si no cada uno está con sus propias reglas, ¿verdad? Y aquí hay muchas indicaciones que van a las intersecciones entre los distintos sistemas. Fernando. Muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a Fernando. Presidenta, y por su término saludar a los senadores. Como lo hemos hecho en otras sesiones en el proyecto de ley anterior, nosotros en la mesa técnica llegamos a ciertas propuestas de acuerdo para efectos de poder avanzar en la tramitación del proyecto de ley y fuimos revisando indicación por indicación y en general diría que en la totalidad de ellas logramos consenso. No lo revisamos todo el proyecto de ley, sino hasta cierto punto. Y respecto a la indicación número 1, diría que es la única que es un poco más conflictiva, no por razones de fondo, sino que más bien por razones de forma, dado que esta, en principio, a nuestro juicio, sería inadmisible,
Sin embargo, compartimos el sentido de la indicación y proponemos incorporar el sentido de la misma de una forma admisible en un artículo más adelante, en el artículo 57, que es un par de indicaciones más adelante. En ese sentido, no sé si le... O sea, lo que estoy entendiendo es que se acoge digamos, la propuesta, pero se incorpora en un artículo más adelante. ¿Eso? Exactamente. Esto estaría acordado con los asesores, que en este caso serían los del senador Osandón y mí. Exactamente. No, no hay ningún problema. Ya, y para esos efectos ahí con la Secretaría sugería quizás o se retirara esta indicación y ya modificamos el artículo 57. Sí. ¿Está de ahorrando acuerdo, modificaciones, senador, quizás para que sea más limpio? la retiremos para efectos de orden nomás, porque se incorpora más adelante? Gracias. En relación a la indicación número 2 del senador Castro Prieto, que propone reemplazar la palabra a todo ser humano por a toda persona, conversamos y creemos que es consistente con el resto de la terminología que hace el proyecto de ley más adelante, y en ese sentido nosotros estábamos contestes en que era positiva esa indicación. Entonces estaría de acuerdo el Ejecutivo con aprobarlo. Exactamente. ¿La damos por aprobada de manera o hacemos votación? Sí. ¿Podría dar lectura, Fernando, por favor? Ya. Exactamente. En el último párrafo señala lo siguiente. Para efectos de esta ley, se entenderá por niño, niña a todo ser humano hasta los 14 años de edad y por adolescente a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad. En caso de que exista alguna duda sobre si un niño o niña o adolescente es o no mayor a 18 años de edad, se presumirá que lo es siempre que vaya en beneficio de sus derechos. Ahí la voz a todo ser humano se propone reemplazarla por a toda persona. Y más adelante, y en la ley de garantías, hablamos de a toda persona. Entonces nos parece consistente con... Más allá de la consistencia, que siempre hay que tratar de ser consistente en materia legislativa, ¿cuál es el fundamento ontológico de la indicación del senador Castro Prieto, que ha sido acogida con tanto entusiasmo por el Ejecutivo? Pregunto porque en el último proceso constituyente hubo toda una discusión en los últimos dos procesos constituyentes, de la diferencia del concepto de persona con ser humano, si todo ser humano es persona. Entonces, quizá, siendo un tema tan profundo, sería bueno una explicación mayor, Presidenta. Sobre todo considerando que se utiliza el término persona de ahí en adelante, o sea, es la única vez que se incorpora el término ser humano. Así que sí, Fernando, si tiene alguna respuesta, o Emilia, cualquiera de los dos. Si bien no conocemos el fundamento de la indicación en su origen, al leer la indicación del Ejecutivo que busca reemplazar hasta los 14 años de edad por en la segunda columna que dice hasta los 14 años de edad y por adolescentes los mayores de 14 y menores de 18 años, para incluir aquellas edades barreras, como sale y por adolescente a toda persona, sencillamente lo encontrábamos coherente en temas de redacción. De tal manera que en vez de quedar para los efectos de esta ley se entenderá por niño o niña a todo ser humano y luego a los adolescentes como toda persona, simplemente por ello pensábamos poder acogerla. Un tema formal, más que de fondo. Perfecto, o sea, no hay una distinción como ontológica como planteaba el senador Walker, sino más bien un tema de uniformidad con el resto del texto. Esa sería la respuesta, senador. En relación con la indicación número 3, tendré que... Tenemos que pasar sí, tenemos que votarla. Podríamos hacer economía a escala, si están todos de acuerdo, dado que es un tema de término, la de Castro. Perdón, es que la explicación que se ha dado es más bien solo del punto de vista de técnica legislativa. No hay otra explicación.
Entonces, ¿estarían de acuerdo con incorporar, cambiar esta palabra según la indicación del senador Castro Prieto? No hay otra explicación para efectos del Ejecutivo, solo de técnica legislativa. ¿No? Vamos a votación. Senador Walker, ¿cómo vota? Al final. Senador Osandón. La indicación número 2. Sí. Senador Castro. A favor también. A favor. Walker. Ah, perdón, no, él va a votar al final. No, yo me voy a abstener, pues me gustaría estudiar más el tema. Señora Presidenta. A favor. 3 votos a favor y una abstención, queda aprobada por mayoría. A continuación, Sí, por la favor. indicación número 3 de los senadora Aravena y senador Osandón, que proponen agregar un inciso final a este artículo que señala lo siguiente: corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social y Familia ejercer la rectoría de todo el sistema de garantías y protección integral de los derechos de las niñas y la adolescencia. Nosotros, como Ejecutivo, y lo conversamos con los asesores, estamos de Sí. acuerdo con la propuesta, dado que nos parece sí, adecuado que es inadmisible. que se defina claramente la rectoría, y de hecho en las indicaciones que presentamos nosotros más adelante lo reforzamos en esa misma línea en la ley de servicio. Entendemos que era inadmisible si uno la ve en estricto rigor, pero si ustedes la patrocinan y la aceptan. Como nosotros tenemos que ya incorporamos una indicación en el mismo Ya. sentido en la ley de servicio, nosotros creemos que se podría acoger, dado que es el mismo sentido que ya está en este mismo proyecto de ley en otra indicación más adelante. Sin embargo, en términos de ubicación, nosotros proponemos ubicarla en el inciso, si no me equivoco, 3º, efectivamente, al inicio y como encabezado del inciso Ya. 3º. Y para efectos prácticos, nosotros estudiando esta indicación, no solo la incorporamos más adelante en una indicación del Ejecutivo, sino que entendemos que ya le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, y esto solo explicita funciones que ya tiene la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio. Y por ¿Cuál es tanto, no la veríamos propuesta de la conflicto Secretaría para inadmisible. efecto? Que la retiren. ¿Que la retiremos? Sí, para que el Ejecutivo la presente. Es que está recogida Sí. este proyecto de ley modifica 3 cuerpos normativos. Nosotros incorporamos una indicación muy similar en el segundo cuerpo normativo, que es la ley del servicio. Pero en esta ley no estaba. Entonces, esta incorporación nosotros vemos que nosotros estaremos completamente de acuerdo con su incorporación, dado que explicita en esta ley algo que ya está siendo incorporado en la ley del servicio. Responde Secretaría. Entonces, ¿ustedes entienden como Ejecutivo que no sería inadmisible la indicación? Entendemos que, dado que ya está siendo considerada por el Ejecutivo en este mismo mismo proyecto de ley, entendemos que será completamente compatible y, por tanto, no innova en términos de funciones para el Ministerio de Desarrollo Social, distintas a las propuestas por el Ejecutivo, sino que explicita una situación que ya está y va a estar explícito en otro cuerpo normativo, y ya está siendo también considerado en la ley orgánica del Ministerio también y en general, en relación a la subsecretaría. En ese sentido, entonces, tendríamos que ya está de acuerdo el Ejecutivo, ha dado sus argumentos, tendríamos que someter la votación. ¿Sí? Sí. Ya. Senador Walker, entonces, ¿cómo vota? A favor. Senador Osandón, senador Castro, senadora Aravena. A favor. Queda aprobada por unanimidad. Para efectos de la historia, de todas maneras, es una modificación porque es el mismo contenido, pero en el inciso 3º y no en el inciso final. Exactamente lo mismo, solo que es una opción formal. para Sí, es efectos de orden. un tema de orden. Ya, ¿y dónde la van a ubicar? En En el encabezado En del el inciso encabezado. 3º. del mismo artículo. Claro. Tiene la palabra Fernando. La indicación número 4 de los senadores Aravena y Osandón. Esta nos parece que es inadmisible como Ejecutivo. No obstante, estamos de acuerdo con el sentido y, por tanto, proponemos una modificación al artículo 16, agregando un inciso final que acoge el sentido, sin perjuicio de que esta nos parece que es inadmisible y que no podría ser salvada por esta vía. De alguna manera tendríamos que retirarla.
si le parece, senador Sandón. Sin embargo, queda acogido el punto en otro artículo. ¿Sí? Pero sí, efectivamente. Y para esos efectos sería necesario aprobar el artículo 16 con modificaciones, introduciendo este párrafo inciso final que dice que el cumplimiento del principio de prioridad será evaluado por las mesas de articulación interinstitucional, lo cual será considerado en la formulación y evaluación de la Política Nacional de Niñez, Adolescencia y su respectivo plan de acción. Lo que propone la indicación número 4 es asegurar esta priorización creando unidades internas especializadas, cuestión que para nosotros sería inadmisible. Ya. Perdón, presidente. Sí. Entonces se pasaría el texto al artículo 16 y los términos señalados por ustedes, que no sería entonces inadmisible, porque estarían eliminando la Efectivamente, voluntariedad. efectivamente. Solamente, si me permite reforzar, las mesas de articulación interinstitucional están en la Ley de Garantías como una institucionalidad de coordinación y de articulación intersectorial que tienen carácter vinculante, es decir, se toman ahí decisiones acerca de casos en particular y de situaciones en términos de oferta. Por lo tanto, eso es una institucionalidad que, funcionando bien, tiene la potencialidad y tiene el poder, digamos, de tomar decisiones vinculantes. Al ponerle principio de prioridad, eso ayuda muchísimo a los casos que estaba comentando el director, ¿verdad?, de asegurar que esos niños que están, en el fondo, en el proceso de protección especializada, pasen más arriba en la lista de prioridades respecto de la atención de los servicios públicos. Entonces, en ese sentido, las mesas de articulación son una entidad con la fortaleza que le da la Ley de Garantía en términos de ser vinculantes en sus decisiones. ¿Secretaría tiene alguna observación? No, está bien. Ya, entonces quedaríamos... Sí, por favor. Pero no, porque nosotros tendríamos que retirarla, por lo tanto no hay votación, digamos. Exactamente, perfecto. Entonces se retira la nuestra oficialmente. Ya, entonces en votación la propuesta del Ejecutivo para el artículo 16. Senador Walker. Senador Sandón. Senador Castro. A favor. Senadora Presidenta. A favor. Queda aprobado por unanimidad. En relación con la indicación número 5 del senador Castro Prieto, que propone intercalar en el inciso tercero del artículo 26, entre la palabra orígenes y el punto seguido, la frase a partir de los 18 años de edad o contando con un permiso notarial de su tutor legal a partir de los 14 años, nosotros lo conversamos en la mesa técnica, no estábamos de acuerdo con la propuesta de indicación, sin embargo, sí estamos de acuerdo con, en cambio, modificar la propuesta que hace el proyecto de ley, ahí se alcanza a proyectar, que es hacer remisión a lo dispuesto a la legislación en materia de adopción, dado que este fue un tema que fue latamente discutido en esa oportunidad respecto a la búsqueda y el derecho a conocer los orígenes. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que ya fue discutido y que hagamos remisión a ello, y en ese sentido no estaríamos de acuerdo con la indicación número 5 y había acuerdo en la mesa respecto a eso, y en cambio modificar el proyecto de ley incorporando la remisión a la ley de adopción y eliminando específicamente un párrafo que hace alusión a esto mismo. Sugiero que partamos por votar que rechazamos la indicación y luego podemos dar lectura a cómo quedaría el artículo. Senador Walker, ¿cómo vota la indicación? Estamos 5? todos de acuerdo, ¿Todos yo de creo acuerdo? que Ya. tomamos el acuerdo entre todos. Fernando. En el caso del proyecto de ley, en su numeral 3 del artículo primero, propone reemplazar el inciso tercero del artículo 26 por el siguiente, que procederá a leer modificado, que dice relación al derecho a la identidad. Las personas adoptadas tendrán el derecho a buscar y conocer sus orígenes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación en materia de adopción. Esa frase proponemos incorporarla. Y luego, el Archivo General del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá mantener bajo su custodia en sección separada los procesos judiciales de adopción y tomar las medidas oportunas para conservar la documentación relativa a los orígenes de los niños, niñas o adolescentes adoptados.
Y a continuación proponemos eliminar, porque nos parece reiterativo y queda resuelto con la remisión a la legislación en materia de adopción, la siguiente frase: toda persona actuando por sí o representada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia podrá solicitar al Registro Civil que informe si su filiación es resultado de una adopción. Asimismo, podrá requerir al Servicio del Registro Civil de Identificación la individualización del proceso judicial de adopción respectivo. Proponemos eliminar esto porque creemos que queda comprendido dentro de la remisión a la regulación en materia de adopción. Y el inciso finalizaría con: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia proporcionará el asesoramiento, mediación confidencial y ayuda oportuna para hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes en conformidad a la ley. Yo agradezco que se haya incorporado porque esto fue algo de mucha insistencia en el proyecto anterior. Así que bien. Sometemos a votación. Si es que están todos de acuerdo, hacemos una votación. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo. Se aprueba por unanimidad. Respecto de la indicación número 6 del Ejecutivo, nosotros proponemos como Ejecutivo en esta indicación eliminar el artículo 27 y ello... ¿Me saltó una indicación? Eliminar la modificación al artículo 27. Perdón, efectivamente. Y que es la referencia que se hacen, que son referencias legales y referencias que nos parece que quedan adecuadas en la forma en que está propuesto la ley actual, y que lo que originalmente proponía el Ejecutivo ya no tendría sentido, dado que son revisiones legales. Proponemos eliminar la modificación del proyecto de ley respecto del artículo 27. Exactamente, aprobar la indicación del Ejecutivo, que es suprimir. Exactamente, disculpa. Sí. Exacto. Entonces la Secretaría pasa En a votación, entonces, ¿todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, por unanimidad se aprueba la propuesta. ¿Sí? A continuación, el artículo 57, hay una indicación número 7 para incorporar en el artículo 57 un ordinal nuevo. Pero antes de abordar quizás, que es más adelante dentro del artículo, acá se vería incorporado, y nuestra propuesta es que en el inciso primero del artículo 57 se incorpore lo que conversábamos respecto a la indicación número 1 que fue retirada, que es incorporar dentro de las definiciones esta declaración que señala lo siguiente: la protección integral se basa en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos con autonomía progresiva y en la interdependencia de sus derechos a modo de asegurar su desarrollo pleno, para lo cual el sistema de garantías y protección integral de los derechos de las niñas y la adolescencia realiza sus funciones a partir de una serie de acciones destinadas al respeto, protección y cumplimiento de todos los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Establecida la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en esta ley y en otras normativas jurídicas nacionales en materia de niñez, a través de las cuales se asegura su goce efectivo y se desarrolla un mecanismo de exigibilidad de ellos. Ese encabezado lo proponemos para acoger el sentido de la indicación número 1 que fue retirada. No sé si recuerdan que habíamos retirado una indicación número 1, que el compromiso era incorporarla en otro artículo que es este. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿A los senadores? Entonces, por unanimidad se aprueba la propuesta del Ejecutivo. Propone incorporar en el artículo 57 un ordinal siguiente nuevo. Sustitúyase en el numeral 1, luego el punto siguiente seguido por el concepto de sociedad civil hasta el punto aparte lo siguiente: en atención a su responsabilidad de entidad rectora del sistema... En atención a su responsabilidad de entidad rectora del Sistema de Garantía y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia debe coordinar intersectorialmente con todos los órganos de la Administración del Estado pertinentes a la presente ley. Esta actuación debe realizarse a nivel nacional, regional y comunal. Corresponderá a la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia de dicho Ministerio la responsabilidad de asegurar los aspectos técnicos, operativos y de gestión. Si bien nosotros como Ejecutivo estamos de acuerdo con esta indicación y su sentido, efectivamente, y proponemos, en cambio, reiterar lo que ya aprobamos anteriormente respecto a la entidad rectora y considerar al final del numeral 1 de medios de acción la siguiente frase y reemplazar la existente:
que es en atención a su calidad de entidad rectora del Sistema de Garantía y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, liderará la coordinación intersectorial con los actores del sistema y proveerá asistencia técnica en la implementación de la presente ley. De esta manera, se reitera lo ya aprobado con anterioridad, esto sería inadmisible, pero creemos que esta modificación no lo sería, dado que es la que está proyectada, que reitera el carácter de entidad rectora del Ministerio a través de la Subsecretaría de la Niñez. Tendríamos que partir por retirar nuestra indicación, porque es inadmisible. ¿Está de acuerdo, senador Osandón? Ya. No, es que esto fue a propósito, pero sabíamos que en el fondo era, y se acogió el sentido, que es lo que a nosotros nos preocupaba. De tal manera que ahora recién someteríamos a votación lo que está proponiendo el Ejecutivo. No sé si quieres, bueno, ya diste lectura a esto ya. Igual leer el contexto. Sí. El artículo 57 establece definiciones. En el numeral 1 se definen los medios de acción, diciendo lo siguiente. La protección integral se desarrolla a partir de una red intersectorial integrada de diferentes medios de acción ejecutados a partir de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones, procedimientos y medidas de protección de derechos realizados por diferentes órganos de la Administración del Estado, debidamente coordinados entre sí, así como por actores de la sociedad civil. Y la frase que nosotros proponemos reemplazar, que decía que le competía al Ministerio de Desarrollo Social la coordinación, nosotros reiteramos lo que señalábamos anteriormente, que es en atención a su calidad de entidad rectora del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, liderará la coordinación intersectorial con los actores del sistema y proveerá asistencia técnica en la implementación de la presente ley. Sentido de lo anterior. Senadora, Sí, subsecretaria. solamente una observación y un agradecimiento. El fortalecimiento de la rectoría es algo que conversamos en los problemas que teníamos, ¿verdad? Entonces, esta indicación, independientemente del resultado, nos permite agregar la provisión de asistencia técnica en la implementación de la ley, y eso es un tremendo aporte en términos de explicitar esa función. La función de rectoría, cada quien la interpreta como mejor le parece, ¿cierto? Entonces, al incorporar esta provisión de asistencia técnica nos ayuda muchísimo en el cumplimiento efectivo de esa función. Así que creo que es un tremendo aporte por lo menos desde el punto de vista nuestro, para que liderar la coordinación, que siempre es una cosa media rara, tenga una función específica de asistencia técnica. O sea, le quita cierto grado de ambigüedad y lo traslada a un área de técnica en donde tienen cierta labor ustedes y pueden ejercer un derecho que es muy relevante, que es hacer seguimiento, digamos, al proceso. Así es que gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Gracias a ustedes por incorporarlo. Entonces, ¿sometemos a votación o hacemos una votación de economía de escala nomás, entendiendo que hay un acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, aprobado por unanimidad. ¿Quién va a explicar ahora? Emilia. Perfecto. La indicación número 8 lo que hace es adoptar el lenguaje utilizado comúnmente, ¿cierto?, sobre protección integral, que se entiende que que se puede efectivizar a través de 3 ámbitos: el de promoción, prevención y protección. El texto vigente innova en estos conceptos, cambiando algunos. Por ejemplo, en vez de hablar de prevención, habla de seguimiento y acompañamiento. Eso ha dificultado la comprensión de la protección integral. Entonces, en concordancia con la nueva definición de protección integral que acabamos de aprobar, o que ustedes acaban de aprobar en el inciso primero, ¿estamos en equipo? Esto viene en la misma línea, ¿cierto? Es utilizar el lenguaje de la doctrina, ¿cierto?, de los derechos de la infancia, y por eso no innovar, sino que utilizar los conceptos ya utilizados, que es promoción, prevención y protección. En ese ámbito vamos a ver una cantidad de modificaciones en este mismo artículo, que lo que hacen al final es ordenar, entendiendo que el riesgo está previsto para el ámbito de prevención, mientras que las amenazas y vulneraciones, como son conceptos jurídicos, dicen relación más bien con el ámbito de protección, dado que se tienen que aplicar medidas de protección de manera reactiva ante
situaciones de amenaza y vulneraciones de derechos por las oficinas locales de la niñez o los tribunales de familia, y por tanto se pasan a definir estos procedimientos también. Pero en el fondo ese es el sentido, ¿cierto?, de facilitar la comprensión de esta doctrina de la protección integral. ¿Se comprendió la...? Sí, a mí me parece muy lógico. ¿Procedemos entonces? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. Por unanimidad entonces. ¿O tiene alguna consulta? Ya, perfecto. La indicación número 9 es en el mismo sentido y se busca reemplazar el literal B de la ley actual vigente por un nuevo literal B que señale prevención de riesgo, amenaza y vulneraciones de derechos. Acciones destinadas a identificar tempranamente factores de riesgo, amenaza o vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a modo de actuar oportunamente ejecutando acciones de apoyo, y ahí nosotros proponemos añadir la palabra y acompañamiento social a partir de las conversaciones en la mesa técnica, y familiar para promover el desarrollo integral y equitativo de la niñez y la adolescencia. Se sustenta en el sistema de protección social enfocado en los niños, niñas y adolescentes que se rigen bajo principios de universalidad, adoptabilidad y enfoque de ciclo vital, y en garantías reforzadas para grupos que se encuentran en una mayor situación de desventaja, exclusión o discriminación. Esa es la indicación 9. Esa es la propuesta del Ejecutivo. Perfecto, entonces... Así es. La indicación número 10 del senador Castro Priesto, que busca intercalar un nuevo literal B en este mismo numeral 2, para modificarlo, en el primer punto siguió la frase, se sustentan por la frase, las acciones de seguimiento y acompañamiento se aplicarán también para los procedimientos y derivaciones activadas que desarrolle el mismo servicio de protección. Nosotros creemos que ya se encuentra resuelta la indicación anterior y por tanto sería incompatible esta indicación con la indicación número 9, y por otra parte también nos parece que podría ser inadmisible. Sí, número 10. Así es. Es inadmisible, o sea, tiene dos características: inadmisible, entonces la rechazamos. ¿Sí? Rechazo, no, es que es senador Castor Prieto, sí. Sí, no confundir. Sí. Hay una gran diferencia, obviamente. Bueno, uno más bueno que el otro. La indicación número 11 busca reemplazar el numeral 3 por el siguiente, que voy a leer, pero antes lo que busca es definir los procedimientos principales por los cuales se ejecuta el ámbito de acción de protección, diferenciando entre lo judicial y lo administrativo, en atención al vacío de definiciones que se observa tanto en el proyecto de ley como en la ley misma. Y en ese sentido proponemos la siguiente definición. Procedimiento para la protección de derechos. El procedimiento para la protección de derechos tramitado por la Oficina Local de la Niñez tendrá el carácter de administrativo, y su objetivo será preservar o restituir el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes ante amenazas o vulneraciones. Este procedimiento se tramitará a través de una instancia de conciliación y colaboración con las familias por medio de acciones de intervención social. Los procedimientos de protección administrativos tendrán la calidad de universales o especializados según lo dispuesto en el artículo 68 bis. Los procedimientos para la protección de derechos tramitados por los tribunales con competencia en familia tendrán el carácter de judiciales, y su objetivo será preservar o restituir el ejercicio de los derechos ante graves amenazas o vulneraciones mediante el ejercicio de la función jurisdiccional según lo dispuesto en la ley 19.698 que crea los tribunales de familia. Pregunta, presidenta. Senador Walker. Muchas gracias. Me parece muy Disculpe bien. que se me cayó el café, estaba media desconcentrada. Vi que la están socorriendo ahí. No, una pregunta, me parece muy bien definir qué es lo que es de competencia administrativa del nuevo servicio Mejor Niñez y qué es de competencia judicial. Pero para la historia de la ley podríamos decir que lo que es judicial es la excepción y la regla general en lo administrativo. Sí,
La ley de garantías genera esta nueva modalidad, o esta nueva sede, que es la sede administrativa. Y la sede administrativa tiene que coordinarse con la judicial, pero tienen temáticas separadas, ¿verdad? Salvo en algunos casos en que pueden compartir sede. La sede administrativa, que es la protección administrativa, es la que está en la OLN, no en el Servicio de Protección Especializado, sino que en la OLN. Y ambas, tanto la sede administrativa como la sede judicial, pueden derivar al Servicio de Protección Especializada en el mérito de la situación y las condiciones de los niños. Yo sí creo que, el sistema está pensado en que la mayor parte de la protección sea protección administrativa y a los tribunales de familia como sede judicial se les reserva responsabilidad exclusiva, cosa que no puede hacer la sede administrativa, son aquellas medidas que se relacionan con la separación de los niños de sus familias y algunas vulneraciones graves de derecho. Por lo tanto, está completamente separada la función judicial, la sede judicial de la sede administrativa. No obstante, los casos se pueden conversar en conjunto y la general es la administrativa, no es la judicial. Ya, o sea, perdón, presidente, entonces una competencia residual, por Así así es. decirlo, la Así competencia judicial. Y en caso de contienda de competencia, ¿quién resuelve? ¿El servicio? Los Mejor tribunales. Ya. Porque, o sea, El tribunal de familia en tanto sede judicial. Aquí voy, presidenta, no sé si usted comparte mi inquietud. Lo peor que nos podría pasar es que nos enredemos en una contienda de competencia Correcto. entre la sede administrativa y la sede judicial, habiendo niños, afectación de derechos de niños vulnerados, ¿no? Entonces, sería deseable que en ningún momento se produzca esa contienda de competencia, que las normas de competencia judicial sean de derecho estricto, que se apliquen y se interpreten restrictivamente, y que la regla general sea que, o sea, lo que yo no quisiera es que el servicio en un momento dado, frente a una duda, diga, no, yo no soy competente para esto. Esto es de competencia por ser hechos constitutivos de delito de los tribunales y tengo la impresión de que eso puede ralentizar un proceso de protección de derechos. A eso voy. Sí, para que esto pueda operar de una forma lo más adecuada posible, nosotros suscribimos hace unos meses, después de un año y un poco de reuniones periódicas con los tribunales de familia, suscribimos un protocolo. Por una parte, para todo lo que significa el intercambio de información entre el Poder Judicial y la protección administrativa, porque es necesario que cuando se atienden los niños se cuente con información, que no tengan que repetir la misma historia. Y por otro lado también, ¿qué es lo que ocurre cuando los casos, ¿verdad?, pueden estar en ambos sistemas? Desde la protección administrativa, hay un elemento que yo creo que es bien importante. La protección administrativa se basa en la posibilidad de que la familia, con un apoyo adecuado y con un apoyo adecuado a los niños, pueda hacerse cargo de la mejor forma posible y con los apoyos necesarios para poder resolver los problemas o las dificultades que tienen. En la OLN, la única vez que puede derivar un caso al tribunal de familia que no sea de separación de los niños necesariamente, que es de materia exclusiva del tribunal de familia, es cuando, hechos los esfuerzos con la familia para responder y estar en el fondo en las condiciones de apoyo necesarias, la familia no responde. Cuando la familia no responde y no hay cómo, en el fondo con una intervención social más especializada, atender esas necesidades, esos casos pueden ir a la sede judicial a ser tratados, ¿verdad?, como casos de especial complejidad. Para esas transacciones, digámoslo de esa manera, es que este protocolo regula en qué caso atiende quién, y en el caso de máxima dificultad es el tribunal de familia el que tiene la situación principal, de manera de resguardar, ¿verdad?, que siempre el niño esté debidamente protegido. El protocolo de intercambio de información tiene también ese sentido, el sentido en el fondo tanto el tribunal conocer qué está haciendo la sede administrativa, como la sede administrativa en el caso que corresponda saber qué es lo que está pasando en el tribunal. Perdone, hoy día eso está desconectado Una completamente. pregunta, ¿ese protocolo
tiene un carácter administrativo en términos de acuerdos entre ustedes. No existe, o sea, porque de alguna manera no está normado. Es un protocolo, pero hay un... ¿cómo está? Hay un convenio que firmamos formalmente con el Poder Judicial, que en el fondo regula todos estos elementos. ¿Y este protocolo es parte del convenio? Así es. Muy bien. Así Entonces es. sí está normal. Sí, por la Corte, está firmado por la Claro, Corte Suprema. porque si no sería dependiente Así un poco de la es. autoridad de turno. Y eso sería... bueno, sí. Siempre las cosas Sí, pueden siempre, serlo, digamos, pero la idea es que en el fondo hoy día esto está completamente, estaba completamente desarticulado. O sea, podía incluso el Poder Judicial empezar completamente de nuevo todo el proceso. En fin, entonces hemos tenido un trabajo ahí bien arduo. Digo yo, la Emilia principalmente, un trabajo súper arduo con el Poder Judicial para poder afinar caso por caso qué es lo que tenemos que hacer, etcétera. Ya, perfecto, gracias. Avanzamos entonces con el siguiente, Fernando. La indicación 12. Quedó aprobada. Sí. La 12. ¿La retiramos? No la hemos retirado todavía. No la hemos visto, ahora la vamos a ver. Sí, bueno, respecto a eso mismo, nosotros proponemos que la forma en que está redactado el artículo 58 actualmente es adecuado y más completo que el que se propone, y en ese sentido nosotros sugeríamos. Sí, la propuesta es retirar la senadora Sandón. ¿Está de acuerdo? Se retira entonces la indicación 12. En relación con la indicación número 13, que propone suprimir la frase en la letra B del artículo 59, amenazados o afectados, que es lo que voy a destacar acá, para mantener solo en riesgo. Para que nos explique también por qué, por favor. Le daré la palabra a su secretaria, pero esto busca ser más preciso respecto de las consideraciones de la OLN, que dispone de otros medios distintos a la dictación de medidas de protección para abordar riesgos. Pero de todos modos... Sí, en primer lugar, en atención a lo que veníamos conversando anteriormente, el concepto afectado no es un concepto jurídico. Entonces, si estamos en el ámbito de protección, tendría que hablarse de amenaza o vulneraciones de derechos. Sin perjuicio de lo anterior, las oficinas locales de la niña, de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Garantía, son las encargadas de la protección administrativa y, por tanto, requieren ejercer funciones tanto en el ámbito de promoción, prevención y protección. Y por ello, se reajustan aquellos conceptos y se fortalece el hecho de que la Oficina Local de la Niñez no solamente aplica medidas de protección, sino que tiene que trabajar antes, como decía la subsecretaria, ¿cierto? También en los aspectos de promoción y prevención. Y por eso se hacen estos ajustes para que no vaya mal a entenderse de que las medidas de protección es la única función que le corresponden a las oficinas, sino que así como el ámbito judicial es de última ratio, dentro de la protección administrativa también las medidas de protección tienen que ser de última ratio y antes que eso tienen que ejercer otras funciones de orientación, de promoción, en todo el ámbito de protección social. Y estos son ajustes de conceptos en relación a ese marco teórico que inspira las indicaciones que estamos presentando. Consulta, ¿cómo quedaría la redacción, Fernando? La letra B quedaría de la siguiente forma. Respecto a las reglas generales de la adopción y aplicación de medidas de protección administrativas y judiciales, determinarse solo cuando ella sea necesaria y proporcional, se orienta hacia la satisfacción integral y óptima de los derechos del niño o adolescente en riesgo, considerando su contexto familiar y comunitario. Amenaza o vulneración. Sí, que son las tres líneas. Claro. No, en riesgo. ¿Solamente en riesgo? Solamente en riesgo. Sería niño, niña, adolescente, considerando su contexto familiar y comunitario. Sin adjetivo. En el fondo, amenazados o afectados es incorrecto, porque no es un concepto jurídico el de afectado, y en riesgo, amenaza o vulneración estamos mezclando el riesgo, que es prevención, con protección, que es amenaza o vulneración. Entonces,
ni el texto legal vigente ni el proyecto de ley original conteste, ¿cierto?, con esta teoría de que la protección integral es un continuum de protección, pero que al mismo tiempo tenemos que ser bien cuidadosos de separar los procedimientos de protección en vista que comparten competencia con tribunales de familia, que solamente ven amenazas o vulneraciones de derechos. Por eso la necesidad de ser bien precisos de dónde estamos conversando con quién, porque esto es las reglas generales para la adopción y aplicación de medidas de protección, y solamente corresponde adoptarlas si hay amenazas o vulneraciones, no riesgos. Para los riesgos, las OLN tienen otras funciones, otras acciones. ¿Hay alguna consulta? Ya, perfecto. Entonces haríamos una votación económica con una aprobación por unanimidad. En relación a la indicación número 14, proponemos reemplazar el artículo 60 respecto a la acción de tutela administrativa de derechos por un nuevo artículo 60 respecto a lo mismo. No sé si les parece que lo leemos y después... artículo 60. Acción de tutela administrativa de derechos. Toda persona podrá interponer en nombre e interés de uno o más niños, niñas o adolescentes una acción de tutela administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las oficinas locales de la niñez en razón de amenazas o vulneraciones provocadas en el entorno comunitario que afecten sus derechos y garantías reconocidas en el párrafo 2 del título 2 de esta ley, con el objeto de que los órganos competentes tomen las medidas necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de sus derechos. Esta acción también podrá interponerse en nombre e interés de un grupo indeterminado de niños, niñas y adolescentes cuando la amenaza o vulneración señalada se produzca de forma general. En el marco de este procedimiento, las oficinas locales de la niñez podrán solicitar a los órganos del Estado que se pronuncien sobre el caso puesto en su conocimiento y que remitan los antecedentes que estimen pertinentes. Dichos órganos tendrán un plazo máximo de 20 días para contestar la solicitud. En caso de que la oficina local de la niñez no reciba una respuesta dentro del plazo establecido, podrá poner en conocimiento de aquello al organismo fiscalizador que sea competente de existir pudiendo oficiar a la Contraloría General de la República para que actúe dentro del ámbito de su competencia, con el fin de coordinar acuerdos intersectoriales que permitan hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos. El caso se pondrá a poner en conocimiento de la Mesa de Articulación Interinstitucional comunal respectiva. Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia regulará el procedimiento necesario para garantizar un debido proceso y la efectiva cautela de los derechos. Subsecretaria, Sí. tiene la palabra. La acción de tutela administrativa está en la ley de garantía. Está bastante más general de lo que se necesita. Hay un reglamento que se aprobó muy tempranamente y ha sido muy difícil de implementar. La acción de tutela siendo algo muy importante, el poder tener, digamos, este mecanismo, que es un mecanismo nuevo en esta materia, y por lo tanto lo que se propone aquí es poder profundizar y orientar mejor el sentido que tiene la tutela administrativa y ser mucho más específico. El artículo, digamos, lo que tratamos de expresar aquí es una mayor especificidad del procedimiento. El reglamento que tenemos no es bueno. Podríamos eventualmente hacer una modificación al reglamento porque es un reglamento aprobado por nosotros. Sin embargo, pensamos que necesitamos este marco normativo más grande porque en la Ley de Garantías es un artículo muy específico, muy general, y pensamos que la acción de tutela puede maximizarse en términos de la identificación por parte de actores de la comunidad, por parte de los propios niños, de situaciones que afectan a uno o más niños. Y eso es algo bien importante de hacer, pero hoy día no tiene un canal, no se ha logrado, digamos, que esta acción de tutela tenga la importancia que el sistema quisiera que esa acción de tutela tuviera, que no es una protección administrativa de último ratio, sino que es hacer ver a la oficina local que hay algunas situaciones que afectan a los niños en distintos ámbitos y que se necesita en el fondo hacer acciones desde
lugares donde hay concentraciones de basura, ¿verdad?, en la comuna, están afectando los derechos de los niños al medio ambiente. Eso es algo que hoy día, o ese tipo de acciones, que son acciones muy importantes, hoy día la tutela no está respondiendo. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo acá es ser mucho más específico, valorar de manera particular la tutela administrativa como algo que es importante, que le da una herramienta a la propia comunidad y a los propios niños, que no tiene que ver con la gestión de caso. Esto no tiene que ver con vulneraciones, digamos, directas a un niño en particular, que se gestiona a través de la gestión de caso. Y eso es lo que estamos poniendo acá, una mayor especificidad que termina con la obligación de poder hacer un nuevo reglamento. O sea, nosotros podríamos, para ser bien clara, nosotros podríamos hoy día modificar el reglamento que tenemos, pero el marco legal que tenemos para modificar ese reglamento es demasiado general, y pensamos que con esto se le da más fortaleza a esta acción de tutela, que puede tomar un representante de la comunidad, puede tomar los propios niños, puede tomar el colegio, en fin, que son situaciones contextuales que están afectando a los niños, que no es lo mismo que una denuncia de un maltrato, que son en el fondo situaciones que se toman por la vía de las denuncias. Esto es hacer ver una situación que a los niños las está afectando, y que eso significa tomar decisiones respecto de esa situación. Los niños han planteado bastante esto en los espacios de participación, ¿eh? O sea, los niños están, ellos tienen una cantidad de demandas que hacer, digámoslo de esa manera, y en el fondo la tutela administrativa permitiría darle más seriedad también a esas peticiones, porque implica que al cual se le hace la demanda deba responder. Hoy día no es lo mismo plantear una idea y que a uno le contesten si tienen ganas, versus, ¿verdad?, que se interponga esta tutela y la autoridad competente tenga que responder, a favor o en contra, pero tenga que responder. Voy a poner un ejemplo bien brutal, pero hace un tiempo atrás salió en televisión una situación, ¿cierto?, de un control de escolar de salud, en donde se sobrepasaron las normas. Tú como médico lo habrás visto, y perfectamente esta acción de tutela podría servir a los apoderados para poder digamos, poner una herramienta que les permita poder ordenar la casa, digamos, porque hoy día no existe. ¿Eso es un ejemplo, por ejemplo? Ya. Es exactamente en la idea de la respuesta a la tutela, Claro. ¿verdad? O sea, porque hoy día uno puede hacer sugerencias, Sí, etcétera. pero La no- idea de no hay interponer, herramienta. correcto, al interponer una tutela, el otro tiene que responder, tiene que dar una explicación, ¿verdad? Y si dice que no, tiene que decir por qué no. O sea, hay una obligatoriedad mayor que simplemente el intercambio de opiniones, que pensamos que puede ser digamos, está contemplada en la ley de garantía, pero no tiene ningún desarrollo. Ningún desarrollo detallado. Entonces pensamos que la modificación nos puede ayudar a tener un muchísimo. procedimiento, digamos, que además saca del Sí. marco de la gestión de casos situaciones que no son el caso particular de un niño con No, su esto familia, sino que son situaciones de los Muchas niños veces en el se territorio. recontexto también. Exactamente. Sí, entiendo perfecto. No sé si hay consultas al respecto para los senadores. Senador Osandón. No me queda muy claro el tema del ejemplo del basural. O sea, si hay un basural en una comunidad, ¿el niño tiene derecho a que no exista un basural? Y eso es que uno pueda... Es divertido, eso es como... Sí. Si puedo Porque aclarar... en el fondo sí. estamos llenos de derechos No, en este país, pero sí, no se sí, sí. cumple ninguno. No. La idea acá, tal vez yo me expresé mal, la idea acá es que los propios niños, los propios dirigentes sociales, etcétera, en favor de los niños pueden ver una situación, no sé, una plaza que no está en las condiciones necesarias, etcétera. No es que la municipalidad en este caso vaya a rehacer la plaza, pero la oficina local puede recoger esa inquietud y gestionarla, ¿verdad?, con la dirección de aseo, con la dirección de jardines, darles un canal y responder a qué es lo que se va a hacer, cómo se puede hacer. O sea, en el fondo es generar un espacio más formal para que las autoridades locales, salud, educación, quien sea, puedan tener que responder. Esa es un poco la idea, que eso no significa responder siempre que sí, sino que significa poder ver la situación y tener que responder frente a esa situación. Ejemplo, hay algunos sectores en mi región donde están como en carretera los jardines infantiles y las escuelas.
y muchas veces como pasan 1000 solicitudes a quien corresponde y a quien no, a veces Así el es. que hagan un paso de cebra o algún sistema para que disminuya velocidad, y a veces pasan años y muchos atropellos. Entonces son ese tipo de cosas Eso que es. le afecta a la comunidad escolar, que hoy día a través de un instrumento podrían hacerse más rápidas, más ejecutivas, y obviamente la Contraloría tendrá que delimitar cuál es la responsabilidad en el Así ámbito es. público, si es el Serviu, si es vialidad, si es la municipalidad, etcétera. Eso finalmente, como bien dice aquí, Contraloría verá quién Así es el es. responsable. A mí me parece razonable. No sé si hay alguna observación más al respecto. Entonces sometemos a votación la propuesta del Ejecutivo. En votación la indicación número 14. Perfecto, ya. Ya. Se aprueba. La indicación número 15 la va a explicar Emilia. Si vamos al inciso, ahí, el inciso que está destacado dice: se encuentran especialmente sujetos a reserva los registros jurídicos, médicos y escolares de los niños, niñas y adolescentes, salvo requerimiento judicial. Aquello pareciera ser muy restrictivo, pues los mismos niños y sus apoderados, sus representantes legales, tendrían que tener acceso, ¿cierto?, a los datos sensibles que son de ellos. Por ello, lo que se hace por el medio de la indicación es tomar, ¿cierto?, el marco jurídico vigente, especialmente la ley que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a la atención de salud, y disponer que, por supuesto, son datos sensibles, pero que sobre todo pueden tener acceso el niño, niña o adolescente titular de la información, su representante legal o, en caso de fallecimiento del titular, sus herederos, y otra serie de personas ahora que ahora están habilitadas por ley, siendo que acudir a requerimiento judicial cada vez que un apoderado quiere ver el expediente médico o escolar de su propio hijo pareciera ser demasiado restrictivo y no es el sentido, ¿cierto?, que se busca. Por ello, la indicación. Sí, a mí me parece razonable también. ¿No hay observaciones? Entonces se aprueba por unanimidad. La indicación número 16. Voy a solicitarles el permiso a los senadores porque el equipo, digamos, de Secretaría tiene otra comisión en unos minutos más. Entonces, 10 minutos antes de la hora vamos a cerrar para que ellos alcancen a... Se queda así. Agricultura. No, es Proens. También, muchas gracias. Sí, es un tema de derechos humanos, hay que ir al baño, hay que comer, tomarse un vaso de agua. No, yo estoy en agricultura, sí, pero no lo estoy pidiendo por mí, porque... Ya, muchas gracias. La indicación número 16 de los senadores Aravena y Osandón propone reemplazar la A, que dice actualmente orientar a los niños, niñas y adolescentes. Exactamente, sí. Que se propone en la letra A orientar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en el ejercicio de sus derechos, como la función primera de las OLN. Sin embargo, se propone reemplazarla por difundir los derechos de la niñez y los contenidos de la presente ley, al mismo tiempo que capacitar en ello a las instituciones, organizaciones, comunidades y familias de la comuna. De manera particular, orientar a los niños, niñas y adolescentes a sus familias respecto al ejercicio efectivo de sus derechos. A nuestro entender, y estábamos de acuerdo con los asesores, nos parecería que era inadmisible. Sin embargo, recogiendo parte del sentido de la misma, nosotros creemos que se podría acoger modificando la actual letra A de la ley, y es decir, aprobar esta indicación con modificaciones para incorporar la siguiente frase a continuación del punto aparte de la letra A, que es orientar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en el ejercicio de sus derechos,
realizando acciones de promoción territorial, así como de gestión integral de casos. De esta manera creemos que se podría salvar la inadmisibilidad, recoger el sentido y entendemos nosotros que orientar es más amplio que difundir, pero que lo comprendería en la forma en que quedaría redactado. Y en ese sentido proponemos ese cambio en la indicación. Senador Osandón, como coautor, yo, bueno, también, porque de verdad lo que estamos conversando hoy día tiene cuerpo en la medida de que la sociedad en su conjunto conozca de la normativa. Lo que estábamos conversando recién anteriormente no tendría sentido si es que no se sabe que existe ese derecho, digamos, como muchos otros. Así que yo estoy de acuerdo como coautora también y si los senadores así lo aceptan, perdón. No, y que esa es una parte de la indicación. Sí, después vienen otras. Y la segunda parte de la indicación nosotros proponemos que no sea votada, dado que propone agregar en la letra B. De igual manera, esta participación, particularmente la de las familias, comunidades y sociedad civil, se deberá asegurar en las mesas interinstitucionales de cada comuna. Y ahí nosotros estamos en desacuerdo con esa incorporación en la letra B, dado que, como explicaba anteriormente la subsecretaria, las mesas interinstitucionales son un espacio de trabajo interinstitucional entre los organismos del Estado, y si bien es importante escuchar, es más bien operativa, y no una instancia de participación. ¿Y qué haría la escoba? Entonces, hay que aprobar una parte de la indicación, o sea, o retirar, aprobar con modificaciones. O sea, nosotros proponemos que se apruebe con modificaciones, pero que la propuesta de indicación sea solo modificar la letra A en la frase propuesta. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? Ya. Se aprueba entonces con modificaciones, con las observaciones que planteó el Ejecutivo y por unanimidad. La indicación número 17 propone reemplazar el literal C de este artículo de funciones por el siguiente. Voy a leer. Detectar oportunamente factores de riesgo que afectan a niños, niñas y adolescentes con el objeto de articular los servicios y orientarlos en el ejercicio de sus derechos para prevenir amenazas o vulneraciones, acompañando a las familias en su rol protector. Para el correcto ejercicio de esta función, las oficinas locales de la niñez contarán con un instrumento de detección de factores de riesgo que les permitirá actuar oportunamente para prevenir amenazas o vulneraciones de derechos de niños, niñas o adolescentes, así como su intensificación. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y de la Subsecretaría de la Niñez, estará a cargo de la definición, administración, coordinación y tratamiento de los datos personales que conlleve el funcionamiento del referido instrumento de conformidad con la normativa vigente y lo señalado en el reglamento aludido en el artículo siguiente. Sí, yo quiero, la detección de factores de riesgo, cualquiera sean esto, es uno de los puntos cruciales de poder activar el trabajo de las oficinas locales de la niñez. No se trata que el niño llegue o la mamá o el papá cuente cualquier cosa y entonces se reacciona de esa manera, sino que tiene que haber un instrumento de detección de riesgo que dé el balance entre una situación que se pueda sobreponderar o una situación que se pueda subvalorar, ¿verdad? Porque depende de quién esté preguntando, cuáles son sus propios prejuicios, etcétera. Hay situaciones que se pueden aumentar en dimensión y otras que se pueden minimizar, lo que puede generar un problema. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que para poder detectar esos factores de riesgo y determinar cuál es el alcance del factor de riesgo, en el entendido que el mismo factor objetivo afecta de manera distinta a los niños, dependiendo del contexto, se necesita un instrumento que permita hacer eso y que permita que un niño evaluado en un lugar sea evaluado de la misma manera en otro lugar y no que en algunos lugares hayan exageraciones o disminuciones de los problemas, etcétera, dada la importancia que tiene la protección administrativa. Entonces, lo que se está planteando acá es que los factores de riesgo son aquellos elementos que nos permiten determinar en la oficina local de la niñez cuál es el tipo de intervención más adecuado, que va desde intermediar un servicio hasta una gestión integrada más especializada de casos. Y por lo tanto lo que estamos planteando acá es que tener un instrumento de esta naturaleza permitiría una cierta igualdad a lo largo de las distintas OLNs en términos del tipo de evaluación que se le haga a los niños, que no es el modelo, no es para los niños que van a diagnóstico clínico especializado, que hemos entendido otra vez que son niños que van a ser derivados al servicio de protección. Esto es para todo el resto de los niños.
Es un instrumento de evaluación en el fondo que sea estandarizable. Nosotros tenemos varias opciones, hemos estado probando algunas opciones con los gestores de caso y ahí hay un resguardo que se pone en el párrafo final. Hay un resguardo respecto de los datos que se recogen de los niños y de sus familias en ese instrumento, de manera que no estén ahí digamos, a disposición de todo el mundo. Es simplemente un perfeccionamiento de lo que hemos aprendido en términos de los diagnósticos y las intervenciones. Entonces, sí, senador Walker, por favor. Gracias, presidenta. Por ejemplo, la situación de crimen organizado en un barrio, ¿podría estar dentro de esos factores de riesgo que podría identificar la oficina local para efecto de esta intervención? Cualquier instrumento de detección de factores de riesgo, cualquiera de los distintos que hay disponibles o que se pueden crear, tiene elementos propios del niño, elementos de su contexto familiar y elementos de su contexto barrial, digámoslo de esta manera, incluso entendiendo ahí el contexto escolar, el contexto de salud. Por lo tanto, la situación ese es un ejemplo muy bueno de cómo dos niños, teniendo el mismo factor de riesgo personal y eventualmente el mismo factor de riesgo familiar, uno en un contexto de crimen organizado en el barrio se amplifica el factor de riesgo respecto del otro niño que tenía idénticas condiciones, pero tiene una condición contextual de mayor protección. Entonces, eso va en el anillo, porque esto funciona con anillo, en el anillo, digamos, de lo que significa el medio ambiente en el cual los niños se desenvuelven. Incluso tiene las interrelaciones de yo, mamá del niño, ¿verdad?, en un contexto de crimen organizado. ¿Qué hago en términos de los permisos, las autorizaciones? ¿Lo dejo salir, no lo dejo salir? Esos son contextos que son súper necesarios de manejar. Entonces eso se tiene que hacer, pensamos nosotros, a través de un instrumental que sea más objetivo y que sea evaluable y no de la percepción que tenga el trabajador social o el psicólogo, que algunas veces se normalizan ciertas situaciones y uno dice, bueno, el crimen organizado, si eso así, aquí es así, los niños se saben manejar. No. O sea, llegar a la normalización es una cosa muy compleja para el tipo de intervención que se tiene que manejar. Así que ese es un súper buen ejemplo de cómo los elementos contextuales pueden variar el tipo de intervención. Sometemos a votación entonces esto, que es la estandarización del instrumento que van a utilizar las oficinas locales. ¿Estaríamos de acuerdo? Entonces, damos la hora. Solo para efectos de registro, la indicación número 18 va en el mismo sentido que es parlamentaria y que se entendería subsumida y puede o rechazarse o retirarse o entenderse como subsumida dentro de la... Lo ideal sería subsumirla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, senadores, con subsumirla? Siguiente. Entonces, dado que el acuerdo anterior, estaríamos en estos momentos terminando la sesión sin más que tratar. Hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.